Bien, entonces habíamos llegado a esta ecuación para calcular la eficiencia de un canal que se comunica a través del protocolo de parada y espera. ¿Sí? Dijimos que este protocolo eh, espera, digamos, manda una trama y espera a recibir la confirmación para poder mandar la siguiente. ¿Tá? O sea, esa es la lógica detrás del protocolo de parada y espera, una lógica obviamente sencilla, donde hay que esperar una confirmación para poder mandar la siguiente trama, pero que además para poder, digamos, resolver ciertas cuestiones cuando, por ejemplo, se pierde una trama o se pierde la confirmación, ¿sí? O llega la confirmación demorada, eh, tenemos que agregar un temporizador y un número de identificación de trama para que si el receptor llega a recibir trama duplicada, sepa cuándo es duplicada y cuándo no. ¿Tá? Así, digamos, eh, encerraríamos a todo lo que es el protocolo de parada y espera. Vimos que tiene una eficiencia baja, se soluciona, digamos, se soluciona mandando tramas grandes. ¿Por qué mandando tramas grandes? Porque ahí aumento el tiempo de transmisión. Si yo mando una trama grande, voy a tardar mucho en transmitir, entonces va a estar mucho tiempo la línea ocupada y la eficiencia, perdón, va a aumentar. Siempre que el tiempo de transmisión sea bastante mayor que el tiempo de propagación, este valor, digamos, va a ser mayor al 50%, se va a acercar al 60, 70, depende del tiempo de transmisión. Eh, Obviamente que este tiempo de propagación nosotros no podemos modificarlo, o sea, depende del el tipo de enlace que vamos a usar, de la distancia en que está el receptor. Por ejemplo, nombrábamos hoy si es una comunicación satelital, estamos hablando de miles de kilómetros, hasta llegar al satélite y que la señal vaya y vuelva, va a tardar unos cuantos milisegundos. Entonces, ahí yo tengo que ver si puedo tener una trama tan grande para que la eficiencia sea aceptable. Porque muchas veces tampoco puedo armar una trama tan grande para compensar este tiempo de propagación grande. Eh, Tramas grandes tienen sus desventajas. Si bien acá me mejora la eficiencia, una trama grande, imagínense si hay un error en una... Si es más grande la trama, hay más probabilidad de que tenga error. Eso por un lado. ¿Sí? Acuérdense la tasa de error y todo eso que vimos. Yo también tengo una probabilidad de error, o sea, tengo que me va a dar esa tasa de error de un bit en 1.000.000, un bit en 100 millones, etc. Si la trama es más grande, hay más probabilidad de que ese bit errado caiga en mi trama. Y si cae en mi trama, ¿qué pasa? El código de detección de errores, cuando llegue la trama, lo va a detectar, va a generar un error y la va a descartar a la trama. Y voy a tener que pedir retransmisión. Entonces, yo quería mejorar la eficiencia teniendo una trama más grande, pero resulta que la estoy empeorando, digamos, porque está habiendo errores, que era un parámetro que yo no contemplé acá en la eficiencia. ¿Sí? Acá en la eficiencia en realidad yo tengo que contemplar el error, ¿sí? La probabilidad de error, porque acá esto se toma como que es ideal, o sea que no hay errores, pero en realidad puede haber errores y puede haber retransmisiones. Entonces ahí la eficiencia va a bajar más todavía. Entonces, bueno, no es tan fácil, digamos, el cálculo ahí y tampoco es tan fácil decir, bueno, aumento el tamaño de trama indiscriminadamente y voy a mejorar la eficiencia. No. Sepan que al aumentar el tamaño de trama, hay otro factor que es la tasa de error que va a hacer que la eficiencia disminuya. Entonces, no es tan lineal el tema acá. Bueno, acá hay un ejemplo de parada y espera. Un enlace que tiene 64 kilobits por segundo y tiene una distancia de 4.000 kilómetros.
¿sí? 4.000 kilómetros y tiene tamaños de trama de 640 bits. ¿Cómo calculo la eficiencia? ¿Cómo calcularían la eficiencia? Ustedes tienen esa ecuación ahí, ¿sí? El tiempo de transmisión lo podemos calcular. Tiempo de transmisión podemos hacer 640 bits dividido 64 kilobits por segundo, me va a dar el tiempo que tardo en transmitir una trama, ¿sí? Y el tiempo de propagación, en este caso, depende de la distancia y la velocidad de propagación. La velocidad de propagación no me da acá, no me dice cuánto es, ¿sí? Simplemente me dice que es un enlace de 4.000 kilómetros. Si no está el tiempo de propagación, perdón, la velocidad de propagación en el enunciado, yo puedo tomar como que la velocidad de propagación es la velocidad de la luz. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? ¿Cuánto es la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 6. 3 por 10 a la 6, ¿qué? Kilómetros por segundo, profe. ¿Kilómetros por segundo? Si en realidad es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Si vos querés pasar a kilómetros, Claro, sí. sería 3 por 10 a la 5. Claro, ¿Sí? se le agregan Perdón, 2 ceros. sí, a la 5. 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. O sea, 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Está? Bueno, a esta altura, digamos, en cuarto año de ingeniería, tenemos que saber cuánto es la velocidad de la luz, ¿sí? Mínimamente. Bueno, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Si yo hago el cálculo con los kilómetros acá, ¿sí? Hago 300.000 kilómetros, perdón, 4.000 kilómetros dividido 300.000 kilómetros por segundo, me va a dar el tiempo de propagación. Entonces ahí ya tengo las dos variables. Tengo el tiempo de transmisión y el tiempo de propagación. Hago este cálculo y me da la eficiencia, ¿sí? Eso sería, digamos, cómo calcularíamos la eficiencia. Fíjense que acá, bueno, acá hay una forma de hacerlo más, gráfico, si se quiere. Creo que acá está el gráfico, ¿sí? En 0 milisegundos dice A empieza a transmitir. En 10 milisegundos A termina de enviar la trama. ¿Por qué? Porque 10 milisegundos es el tiempo de transmisión. Hagan el cálculo de 640 kilobits por segundo, 640 bits dividido 64 kilobits. ¿Cuánto les da? ¿Sí? Tiene que dar de 10 milisegundos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Le da o no? Hagan 640 dividido 64 kilobits. ¿Sí? Me da 10 milisegundos. Y después dicen 20 milisegundos B empieza la recepción de T1. O sea que 20 milisegundos en este caso sería el tiempo de propagación. Estaríamos parados acá. ¿Sí? Acá. 20 milisegundos, B empieza a recibir la trama. En 10 milisegundos se manda toda la trama. Por ese cálculo que les dije. O sea, esto es el tiempo de transmisión. ¿Sí? Y todo esto es el tiempo de propagación. 20 milisegundos. En 30 milisegundos, ¿qué va a pasar? B termina de recibir toda la trama. ¿Sí? Porque son los 20 de propagación más los 10 de transmisión. Entonces ahí termino de recibir toda la trama. Y
lanzo la confirmación, el ACK, el acknowledge. Lanzo la confirmación que va a tardar ¿cuánto? Otros 20 milisegundos. Entonces de 30 más 20, estoy en 50 milisegundos, se completa todo el ciclo. ¿Sí? Entonces, para mandar una trama que tarda 10 milisegundos, en realidad tardé un total de 50. Si ustedes hacen 10 dividido 50, les da un quinto, ¿sí? O sea, un 20% es la eficiencia de este ejemplo. ¿Sí? La eficiencia es un quinto, ¿sí? 20%. ¿Se entiende el ejemplo? O sea, acá está hecho, digamos, a modo explicativo y con un gráfico, pero si ustedes quieren calcular directamente, aplican esta fórmula y le va a dar lo mismo. ¿Está? Bien. Bueno, si el canal es ruidoso, ya vimos cuáles son los inconvenientes. ¿Sí? Si el canal es ruidoso, introduce errores. Dijimos, debemos incorporar dos cosas: temporizadores, timeouts, y números de secuencia para identificar las tramas duplicadas. ¿Cuáles son los inconvenientes? Esos que vimos hace un ratito, que la trama no llega, que la trama llega con error, que la confirmación no llega, que la confirmación llega con error, que la confirmación llega tarde. Son posibles problemas que se pueden presentar en la comunicación. Dijimos que con un solo bit alcanza para identificar a la trama, porque al ser parada y espera no puede haber más de una trama a la vez en el enlace. ¿Cómo se conoce esta técnica de control de flujo con parada y espera? En realidad, la técnica de retransmisión, ¿cómo se conoce? Como ARQ, ¿sí? O en español sería PAR, ¿sí? Que es confirmación, digamos, positiva con retransmisión, o solicitud automática de repetición, también puede ser la traducción ARQ, ¿sí? Solicitud automática de repetición o de retransmisión. En definitiva, la eficiencia real de un sistema, como se ve afectada por la tasa de error, va a ser igual a el U, este que calculamos recién, multiplicado por la probabilidad de error. ¿Sí? Multiplicado por la probabilidad de error de la trama. O sea que lo que va a hacer es bajarme, ¿no es cierto?, la eficiencia, para bajar cuanto la probabilidad de error sea más alta. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, hasta ahí entonces con parada y espera. Vamos a ver la variante que sería la variante más general de parada y espera, que es ventana deslizante. Ventana deslizante, a diferencia de parada y espera, que es una sola trama a la vez, puede enviar varias tramas, ¿sí?, sin esperar la confirmación. Generalmente puedo enviar W tramas antes de recibir la confirmación. Si W vale 1, estamos en el caso de parada y espera. Si W vale 2, ya sería ventana deslizante con un tamaño de ventana igual a 2. Si W vale 3, tamaño de ventana igual a 3, etc. ¿Sí? W sería el tamaño de la ventana, que la ventana me está indicando cuántas tramas yo puedo enviar sin recibir confirmación. Entonces, si yo digo mi tamaño de ventana es 5, significa que puedo mandar 5 tramas, una atrás de la otra, sin recibir confirmación. No tengo que mandar una y esperar, como era en el caso del stop and wait o de parada y espera, sino que puedo mandar 1, 2, 3, 4, 5, y ahí recién me freno y espero a recibir la confirmación de alguna de esas. ¿Sí? Obviamente tendría que recibir la confirmación primero de la 1, después de la 2, después de la 3.
o puedo implementar un algoritmo que me confirme de manera acumulativa. O sea, si yo recibo la confirmación 3, por ejemplo, significa que llegó bien la 1, la 2 y la 3. Entonces ahí mi ventana se desliza, por eso ventana deslizante, ahí se corre a las siguientes tramas. ¿Sí? Ese tamaño de ventana 5 ahora se desliza para transmitir las siguientes 5 tramas. Y a medida que voy recibiendo confirmación, se va corriendo la ventana para liberar nuevas tramas a ser enviadas. Esa es más o menos la explicación del algoritmo, el funcionamiento de este algoritmo. O sea, es lo mismo que parada y espera, pero amplío, digamos, en este caso amplío, parada y espera era una sola trama, acá yo puedo ampliar a W tramas. ¿Qué voy a generar con esto? Voy a generar, ¿sí?, una mayor eficiencia porque el canal va a estar ocupado con más tramas a la vez. No tengo que estar esperando a recibir la confirmación de la primera trama. Yo puedo mandar las 5 tramas a la vez y, bueno, a medida que voy mandando voy recibiendo confirmaciones. Entonces, de esta forma, en lugar de agrandar el tamaño de trama como queríamos hacer en parada y espera para que la eficiencia sea mejor, mando más tramas. Y es como una forma de agrandar el tamaño de trama, ¿sí? Solamente que son cada una unas tramas individuales. Si hay error en una, se retransmite solo esa. Y no, como era en parada y espera, que si tenía una trama grande y hay un error, tengo que retransmitir toda esa trama grande. Y obviamente ahí la eficiencia cae a valores muy bajos. ¿Ah? Ese es el concepto entonces de ventana deslizante. Obviamente, como tengo W tramas ahora, yo voy a necesitar un número de secuencia, o sea, identificar a las tramas. No me va a servir un solo bit. Voy a tener que tener más bits. ¿Sí? Voy a tener que tener un número de secuencia mayor a un bit. En este caso, K bits o N bits, depende de cómo lo quiera identificar, a la cantidad de bits que necesito para el número de secuencia. Bueno, acá gráficamente se representa lo que estábamos hablando. Acá tengo un tamaño de ventana 5. Fíjense, ese sería lo que está sombreado, es la ventana. Y es lo que puedo enviar, ¿no es cierto? Lo que está dentro de la ventana significa las tramas que se pueden transmitir. Y a medida que recibo confirmaciones, ¿sí?, se achica, la ventana se achica por la derecha, por la izquierda, y se agranda a la derecha, ¿sí? Se va abriendo hacia la derecha. Es como que se va desplazando, ¿sí? Entonces, si yo recibo la confirmación, por ejemplo, de la trama 0, ¿sí?, es como que la ventana se va a correr a la 1 y va a abarcar ahora hasta la 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta trama 0 ya está confirmada por el receptor. Entonces ya la puedo sacar de la ventana y puedo agregar una nueva a la ventana, que en este caso es la trama 5. ¿Está bien? Bueno, lo mismo desde el punto de vista del receptor, va a pasar lo mismo, ¿sí? Yo voy a tener una ventana donde voy a ir guardando lo que recibo, ¿sí? Y lo que está dentro de la ventana es lo que tengo que confirmar, ¿sí? Cuando yo mande la confirmación de la 0 hacia el transmisor, voy a mover mi ventana, ¿sí?, o achicarla en realidad. Y si yo recibo una trama nueva, voy a agrandar la ventana para acá. Entonces también tiene ese efecto de desplazamiento, tanto del lado del transmisor como del lado del receptor. ¿Está bien? ¿Se entiende la gráfica? ¿Sí o no? Sí, profe.
Tiene muchas flechitas y muchos comentarios ahí, pero bueno, esa es la idea, lo que le comentaba recién, ¿sí? Más que eso. Acá tienen un ejemplo de envío de tramas con la misma gráfica. Arranca, por ejemplo, con una ventana de 7, ¿sí? De 0 a 6. Mando la trama 0, la 1 y la 2. ¿Qué va a pasar? Esas que mandé, ¿sí? Se corre acá, ¿sí? Y hasta que yo no reciba confirmación de la 0, la 1 y la 2 y la 3, no puedo desplazar la ventana hacia adelante. Del lado del receptor voy a recibir la 0, la 1 y la 2, entonces se achica la ventana ahí y me quedan por confirmar esas 3, 0, 1, 2. Mando una confirmación, un ACK acumulativo, ¿sí? Este RR3 significa que estoy confirmando por la 0, la 1 y la 2, que estoy esperando la siguiente trama, que es la 3. Entonces, al recibir eso, ahí recién se puede extender de vuelta la ventana para abarcar 3 tramas nuevas, que en este caso son la 7, la 0 y la 1. Entonces ahora mando de vuelta la 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Se me va a achicar la ventana nuevamente y cuando yo reciba confirmación se va agrandando, ¿sí? Ese es el algoritmo de ventana deslizante. ¿Vamos? Alguien tiene el micrófono abierto ahí. Bueno. Entonces tengo el mensaje de confirmación, que una de las mejoras que puedo hacer es una confirmación acumulativa, como vimos recién. O sea, en lugar de mandar confirmación de la 0, 1 y 2, mando una sola confirmación por las 3 tramas. ¿Sí? Acá hay una acumulativa y acá hay una común. Fíjense que acá mando esta confirmando solamente por la 4. ¿Sí? En realidad siempre son iguales las confirmaciones, pero si, digamos, depende del número que va acá, es acumulativa o no. Depende de esa y la confirmación anterior. ¿Qué otras mejoras le podemos dar a este algoritmo? Por ejemplo, teniendo un mensaje de receptor no preparado, ¿sí? O RNR. En lugar de RNR, receptor no preparado o not ready, ¿sí? Es como una manera de frenarle la transmisión. ¿Ah? Entonces, de esta forma, es como que cierro la ventana, o bloqueo, digamos, la transmisión momentáneamente. Otra de las mejoras que se puede hacer es la superposición de confirmaciones, término conocido como piggybacking, ¿sí? El piggybacking, supónganse, a ver si está acá, vamos a verlo acá. Supónganse que acá estamos mostrando cómo la estación A transmite a la B, pero supónganse que la B también tiene datos para enviar a la estación A. Entonces lo que podemos hacer es, en los datos que envía la estación B hacia A, ahí superponer las confirmaciones. O sea, en lugar de mandar una trama única con la confirmación, mandar una trama de datos y incorporar en esa trama de datos un campo reservado para la confirmación. Entonces estoy haciendo las dos cosas con una sola trama. Perdón, con una sola trama. Estoy mandando los datos y estoy confirmando lo que me llegó bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es el piggybacking o superposición de tramas de confirmación. Obviamente que esa es una mejora importante porque en lugar de estar mandando confirmaciones independientes, las superpongo en las mismas tramas de datos.
Entonces viaja todo junto. ¿Sí? Y eso es lo que generalmente se hace. No se manda una trama única con la confirmación, sino que se manda una trama de datos incluida la confirmación. Ahora, ¿qué pasa si la estación B, en el ejemplo, no tiene datos para transmitir? No tiene, ¿sí? Pero tiene que confirmar. Entonces, bueno, ahí sí se va a generar una trama únicamente de confirmación, sin datos. Una trama vacía, digamos, de datos, pero con el campo de confirmación para que el transmisor A pueda seguir mandando tramas. Bueno, también se puede dar, nosotros dijimos, ¿qué pasa si no hay datos? Se manda solo la trama de confirmación. Pero ¿qué pasa si hay datos y no hay nada que confirmar? También puede pasar. Bueno, se repite el último número de confirmación. Por ejemplo, si acá yo mandé datos con la confirmación 3 del ejemplo, esta trama que está acá, supónganse que es una trama superpuesta, ¿sí? Acá hay datos también, acá hay data. Entonces, si yo quiero seguir mandando datos, pero no hay nada para confirmar porque desde el sistema A no me mandaron más nada, entonces repito la última confirmación. Vuelvo a poner el numerito 3 en esta trama nueva de datos. Esto sería al revés, digamos. Acá hay datos, pero no hay confirmaciones. Bueno, acá hay un ejemplo de tamaño de ventana 3. ¿Sí? Tamaño de ventana 3. Y tengo, obviamente, para poder numerar 3 tramas distintas, tengo que tener por lo menos 2 bits. ¿Sí? 2 a la 2, tengo 4 combinaciones, o sea, puedo tener la trama 0, la 1, la 2 y la 3. Acá sería el ejemplo, ¿no es cierto?, con el piggybacking. Entonces, por ejemplo, mando la trama 0, la 1 y la 2. Este segundo campo acá representa la confirmación. O sea, estas son las tramas, los datos que mandé, y esto es la confirmación. Entonces mandé la 0, la 1 y la 2 como tramas de datos, con confirmación 0, porque todavía no recibí nada del otro lado. Me manda la confirmación, ¿sí? Solo confirmación de la 1. ¿tá? Y después me manda tramas de datos. Me manda la 0, la 1 y la 2. Y confirma la 2, que era la otra que le estaba faltando confirmar acá. Y además me confirma, ¿cómo es? Me solicita la trama 3. En esta trama, como todavía no tengo más datos, vuelve a repetir el 3. ¿Sí? Y acá, bueno, confirmo que recibí bien estas 3 tramas y mando con datos. ¿Sí? Entonces, no, acá no mandó nada de datos. Entonces vuelve a pedir la 3. O sea, acá repite este 3, digamos. Solo confirmación. Un ejemplo, digamos, de cómo se da esta mezcla de datos que hay que enviar con tramas de confirmación. Estoy haciendo acá el famoso piggybacking, ¿sí? Esto que está acá. Superposición de tramas de confirmación en la misma trama de datos. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo se calcula la eficiencia de la ventana deslizante? Y la fórmula es muy parecida, la ecuación es muy parecida. Lo único que voy a incluir ahora es que en lugar de mandar una sola trama de transmisión, voy a tener W tramas. Entonces ahora es fácil mejorar la eficiencia. Aumento el tamaño de la ventana, aumenta la eficiencia. ¿Sí? Siempre y cuando W sea más grande que
1 más 2A, la eficiencia va a ser un 100%. ¿Sí? O sea que no voy a tener desperdicios, digamos, si se quiere así, en el canal. Siempre va a haber tramas que van a estar circulando en el enlace. No va a haber tiempos ociosos. Eso significa eficiencia 100%. Acá tiene una linda gráfica que muestra el tiempo de propagación A en función de diferentes tamaños de ventana. ¿Cuánto es la utilización? Fíjense que a medida que aumenta el tiempo de propagación, cae la eficiencia. ¿Sí? Cae la eficiencia. Obviamente cae en diferentes puntos. Si el tamaño de ventana es 7, ¿sí? Esto se ubica más acá. O sea, es corta. Si el tamaño de ventana es 7, para que la eficiencia sea menor al 100%, A tiene que ser mayor a 7. O sea, A tiene que ser, sería, despejando A de acá, sería 7 menos 1, 6, dividido 2, 3. Cuando A es mayor a 3, la eficiencia va a caer, ¿sí? Que sería más o menos este punto que está acá. A ver si puedo dibujar ahí. ¿Sí? Ese punto ahí es 3, ¿ven? Esto es 1, 2, 3. Cuando A es mayor a 3, la eficiencia empieza a caer. Si W es 127, la eficiencia se traslada acá. ¿Sí? ¿Qué número sería de A ese que está acá abajo? ¿Cuánto tiene que valer el tiempo de propagación para que la eficiencia sea justo este punto, digamos, de quiebre acá, entre 1 y empieza a caer? 90 más o menos, profe. Y a 80 ver, capaz. despejemos de acá. 127 menos 1, 126 dividido 2, 63. 63. 63 tiene que ser este punto acá. Esta gráfica acá abajo está logarítmica, así que no se guíen. Fíjense que acá pasa de 10 a 100, en el mismo espacio que pasa de 1 a 10. O sea que esto está en una escala logarítmica. Entonces, este punto que está acá abajo tiene que ser 63. ¿Sí? Ah, claro. 10, 20, esto es 10, esto es 20 seguramente, 30, 40, 50, 60, pero está como en 80 por ahí. A ver si estamos... Si sigue... O yo estoy marcando mal, ahí es, ahí es. Sí, 20, 30, 40, 50, 60, ahí es. Yo me torcí acá, me fui para... ¿eh? Está en 63, ¿sí? Ese punto de quiebre. Y de ahí empieza a caer la eficiencia si el tiempo de propagación es más grande. Bueno, acá tenemos un ejemplo parecido al de parada y espera. El mismo enlace con la misma velocidad. En 10 milisegundos A ya envía la trama. ¿Sí? O sea, vamos a ver acá. ¿Se acuerdan que en 10 milisegundos tardaban de enviar una trama? En 20 milisegundos ahora ya mandó 2 tramas. Antes quedaba ocioso esto, pero ahora puede aprovechar esos 20 milisegundos que tarda la trama T1 en llegar, puede aprovechar para mandar otra trama. Entonces ya fíjense que hay 2 tramas ocupando el canal, T1 y T2. Cosa que no